buenas noches, amigos televidentes. Un gusto nuevamente tremendo dar la bienvenida a todos ustedes, como todas las noches, en esta preciosa noche de viernes, para disfrutar todos juntos su entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a estar abordando diferentes situaciones en nuestro país que están sucediendo, como por ejemplo la situación económica de la mujer salvadoreña, también paternidad irresponsable, feminicidios y la denuncia de violencia intrafamiliar contra la mujer salvadoreña. Acá en estudio se perfecciona aquella frase que dice bendito entre todas las mujeres, y verá usted que esta noche nos acompañan 3 mujeres profesionales y que por supuesto vamos a estar abordando esta temática en estudio esta noche. Con gusto le damos la bienvenida a la licenciada Julia Evelyn Martínez, economista y exdirectora de ISDEMU. Licenciada, un gusto nuevamente tenerla en esta su casa, 8 en punto. Muchas gracias, buenas noches para todos y para todas. Para mí es un honor formar parte de este panel que analizará esta temática tan importante para nuestro país. Señores, arrancamos rápidamente esta entrevista conociendo un poquito sobre el tema laboral. Y es que existe también en alguna manera discriminación laboral, no solamente a la hora de ponderar si una persona es del sexo femenino o del sexo masculino, sino también en la desigualdad puntual en la remuneración. Le vamos a presentar una tabla que ha preparado nuestra productora Georgina García, acá la tenemos nosotros, para conocer un poquito y que esto nos sirva a nosotros de punto de partida para efectos de ilustración del promedio de honorario, podríamos decir, que se tasan los servicios tanto de un hombre como de mujeres. En el año 2010, 281.094 hombres, vea usted, y mujeres 241.055. La brecha es de 15.52% en el desempleo entre mujeres y hombres, es decir, se decantan más por la contratación del sexo masculino. En el 2011, 271.085 para los hombres y 227.064 para la mujer. La brecha aumentó de 26% salarialmente hablando. ¿Quién es la fuente? Datos del Banco Central de Reserva sobre precisamente el 2009 y cuadros sobre salarios nominales del 2010-2011. Licenciada Julia Evelyn Martínez, arranco con usted, luego de presentarle estos datos. Las mujeres en el país se enfrentan no solamente al desempleo, sino también al persistente desigualdad salarial. ¿Por qué, licenciada? Realmente en el ámbito económico es quizás donde más se muestran las desigualdades entre hombres y mujeres. No solo en el ámbito salarial, ahí nos ha presentado los salarios promedio, hombres y mujeres en 2 años, y usted ve que como la diferencia entre lo que gana un hombre y lo que gana una mujer se ha ampliado de un 15% a un 16%, un poquito más del 16% solamente en un año. Pero esto es en un salario promedio. Pero si esto lo llevamos a otras, ya a categorías ocupacionales específicas, como por ejemplo directores de empresas, gerentes generales de empresas y otras categorías ocupacionales, vamos viendo que esa brecha salarial se hace más grande, incluso llega en algunos casos hasta el 40%, cuando nos acercamos a categorías ocupacionales, digamos, que tienen mayores niveles de ingresos, como por ejemplo los gerentes generales o los directores generales de empresas, tanto sobre todo el sector privado, aunque también hay en el sector público. En los cargos jerárquicos superiores se decantan más. Se decantan más. Y hay algo más, que fíjese que a medida que nos vamos moviendo en esos niveles de ocupación, esas diferencias salariales se hacen más anchas, digamos, se amplían más, y esto incluso para los mismos niveles de escolaridad, es decir, los mismos niveles de educación, los mismos niveles de capacitación entre hombres y mujeres. Es decir, sin importar el nivel educativo de una mujer y de un hombre, lo cierto es que a medida que aumenta esos niveles de escolaridad, la brecha entre hombres y mujeres se va a hacer más grande. ¿Por qué le estoy insistiendo y estoy relacionando el tema de la educación? Porque siempre decimos que para solucionar los problemas de la desigualdad salarial o la desigualdad ocupacional entre hombres y mujeres hay que invertir más en educación para las mujeres. Y eso es cierto. Yo creo que es importantísimo invertir en educación para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes. Pero aun cuando se resuelve el problema
problema de la educación para las mujeres, y tenemos mujeres más educadas, más calificadas, incluso también con más experiencia laboral y profesional, siempre que enfrentan al mercado laboral se van a encontrar con esa desigualdad en que se le tiende a asignar un salario mayor a los hombres que a las mujeres. Y entonces aquí quiere decir que la diferencia la podemos ubicar en eso que se llama factores relacionados con el género. ¿Por qué con el género? Porque entonces en las sociedades todavía persiste en las empresas y en las instituciones públicas también, aunque en las instituciones públicas ahora es menor, pero siempre persiste esa idea de que el trabajo de un hombre tiene más valor o es más importante que el trabajo que realiza una mujer. Que los hombres le van a dedicar más responsabilidad, más empeño, más horas del día a su empleo, a cuidar su empleo porque tienen responsabilidad. Mientras que las mujeres, como no tenemos tantas obligaciones o porque tenemos obligaciones relacionadas con nuestra familia, no vamos a estar, como dicen, el 100% pendientes de nuestro empleo. Y entonces eso hace que al momento en que en las oficinas de recursos humanos, cuando se selecciona a personas para ocupar ciertos cargos, ciertos puestos, entonces primero se prefiera a hombres, y aun cuando existan mujeres y hombres en las mismas posiciones, se va a tender a darle un salario mayor a los hombres. Perfecto. Licenciada Cortés, la misma pregunta para usted. ¿Por qué hay una desigualdad tan marcada con relación a este tema desde la institución en la cual usted dignamente representa? Y es que nos llama muchísimo la atención de las palabras que la licenciada Martínez dice, porque ciertamente se decantan en la mayoría de casos por contratar a hombres y no a mujeres. Sí. El análisis que ha hecho la licenciada es real. En la Procuraduría, por lo menos nosotros sí estamos cumpliendo con esa equidad. Es más, ahorita tenemos más mujeres contratadas que hombres. E incluso tengo que decir que los dos cargos principales, pues claro, las dos titulares somos mujeres. Estamos en espera de que eso también se vaya generalizando al resto de instituciones públicas. La experiencia nos demuestra que esa apreciación a la cual ha hecho referencia la licenciada Martínez, la apreciación que hace la generalidad, y más que todo desde el punto de vista patronal, es errada, es errónea, porque en la práctica, al contrario, la mujer es más responsable, cumple más sus obligaciones, es menos propicia, incluso, ¿por qué no decirlo acá?, a tentaciones como la corrupción, el aceptar dádivas, el aceptar algún ofrecimiento. Entonces, esa situación debe de ser hoy buen vista y dignificar el trabajo de la mujer. Bueno, un ejemplo, si usted me lo permite, que a mí me llamó muchísimo la atención y que en efecto en la práctica ha sido espectacular, es cuando la corporación policial dentro de la división de transporte terrestre incorpora a mujeres motorizadas, y esto viene a romper cualquier tipo de tabú, que era un trabajo que únicamente los hombres lo podían hacer. En el transporte colectivo pasajeros. Correcto. También mujeres, pero quiero irme al tema corrupción. Ese ejemplo se iba a referir, porque no se andan tocando para poner una esquela. Y muy justas, porque la esquela está impuesta en proporción a la infracción cometida. Entonces, para nosotros, nuestra admiración hacia ese sector policial y nuestro reconocimiento. Licenciada Juárez, la misma pregunta para usted desde el punto de vista de Ormuza. ¿Por qué la brecha, como las dos damas nos han explicado, poco a poco se va puntualizando, se va haciendo más grande? ¿Por qué desentonan las posibilidades concretamente que una o el otro género pueden tener en términos laborales? Bueno, para nosotras, como Ormuza, hay una investigación que año con año se hace sobre mujer y mercado laboral, donde identifica una serie de factores, como ya lo explicaba Julia Evelyn, sobre el tema de género. Pero ¿qué significa ser mujer en la sociedad salvadoreña y enfrentar un mercado de trabajo? Primero, hay que reconocer que la principal causa de pobreza para las mujeres es precisamente la dedicación de las mujeres al trabajo reproductivo. Es decir, hoy por hoy el Estado salvadoreño no asume
toda la política del cuidado y la infraestructura del cuidado necesaria para que las mujeres puedan desarrollarse plenamente en el mercado de trabajo. Y te pongo un ejemplo. Primero, hay una discrepancia entre, digamos, el lugar de vivienda y los aparatos productivos. ¿Qué significa? Que una mujer tiene que levantarse mucho más temprano, recorrer largas distancias para poder llegar a su trabajo. Pero además de eso, deberá levantarse incluso hasta 4 horas más temprano que los hombres para dejar hecho todo el trabajo reproductivo no remunerado. Entonces, esto implica también una alta afectación a cómo las mujeres se comportan en el mercado de trabajo, cómo se mantienen en él. O sea, implica que gastan más pasaje, implica que se debe levantar más temprano, que su esfuerzo físico debe ser mayor. Otra identificación importante de las mujeres y el mercado de trabajo es el tema de la violencia. O sea, la violencia contra las mujeres no solo ocurre en el ámbito de la familia o ocurre en el ámbito comunitario, sino que también se expresa en los ambientes laborales. Tenemos muchos casos de moving, ¿verdad? O de violencia laboral, donde se descalifica el trabajo de las mujeres, se les suele poner unas cargas diferenciales a las que se les ponen a los hombres, es valorado de manera distinta. Y, por ejemplo, la brecha salarial a veces es un poco complicada identificarla. Nosotros hacíamos a través de Mujer y Mercado Laboral algunos estudios y, por ejemplo, usted veía que en las planillas el salario de una mujer secretaria con el salario de un hombre secretario eran exactamente igual, no había un centavo más de diferencia. Entonces podría decir, mira, aquí no hay brecha salarial. Pero cuando nos sentábamos con ellos en grupos focales y les preguntábamos a las mujeres, a ver, díganos, reláctenos qué es lo que usted hace en el día a día. Identificábamos que habían por lo menos entre 10 y 20 tareas más que asumían las mujeres que no hacían los hombres. Entonces ellas decían, mire, si él hiciera lo mismo que yo hago en mi puesto de trabajo, a él le aumentarían el salario o lo ascenderían. Entonces, es una brecha que usted no identifica a nivel formal, pero que está ahí presente con una carga de trabajo. Incluso ellas dicen, mire, para yo poder pedir permiso, para ir a, qué sé yo, a una escuela de padres o madres en un centro escolar, yo debo dejar venir más temprano o irme un día antes, más tarde, dejando hechas todas mis labores. Mis compañeros piden permiso para ir al seguro y no se enfrentan a esa necesidad. ¿Por qué? Porque hay una valoración diferencial de lo que hacen las mujeres y de lo que hacen los hombres. Ahora, algo que yo no concibo, yo ahorita le doy la palabra, algo que yo no concibo, por ejemplo, licenciada, es cuando viene un jefe y dice, no, mire, lo que pasa es que las mujeres son bien problemáticas, porque por todo andan pidiendo permiso cuando están embarazadas, y que le duele esto y que le duele lo otro, pero es parte, obviamente, de la naturaleza y la esencia misma. Y yo no lo concibo, porque ellos también devienen de una mujer y la madre de ellos también estuvo embarazada y la madre de ellos también pidieron permiso. Por favor. Yo lo que quería destacar es que llama la atención la persistencia de todas estas desigualdades en el mercado laboral, estas que estamos comentando y otras más, en tanto a oportunidades de ascenso, oportunidades de promociones, diferencias en los salarios, acceso a ciertas ocupaciones, porque no todas las mujeres podemos acceder a todas las ocupaciones. Hay ocupaciones que se consideran que son masculinas por definición y otras femeninas, y a eso va relacionado también diferencias salariales, porque las ocupaciones que se consideran que son específicamente masculinas, como por ejemplo el transporte, como por ejemplo la construcción y otros, esas van asociadas a niveles salariales más altos, mientras que posiciones que se consideran específicamente femeninas, como ser secretarias, asistentes o vendedoras de mostrador, esas van asociadas a niveles salariales más bajos. También hay que comprender eso. E incluso muchas empresas violentando la ley contra la discriminación y la de igualdad de género, que prohíbe que las ofertas de trabajo establezcan el sexo para una determinada ocupación, continúan haciéndolo. Y entonces ustedes pueden ver los días lunes en los periódicos cómo aparecen, dice, se necesita motorista. Y lo primero que ponen, sexo masculino, más allá, vendedores, sexo masculino. Entonces eso es primero que es prohibido por la ley. La ley dice que las empresas no pueden, digamos, establecer esas ofertas laborales que estén determinadas, unas que son para hombres o para mujeres. Sí, eso que genera discriminación. Pero entonces ahí es donde me parece, tenemos tanta legislación. Tenemos la legislación esta por la igualdad, tenemos la legislación contra la violencia hacia las mujeres, entre otras, y a pesar de toda esa legislación, continúan estas brechas. Yo creo que con avances, como muy bien lo decía la licenciada, la señora procuradora, ¿verdad? Hay avances, sobre todo en el sector público, yo creo que ahí debemos de reconocer,
Pero, sin embargo, recordemos que el mayor empleador en El Salvador es el sector privado, y en el sector privado todavía persisten todas estas prácticas de discriminación, de desigualdad y de violencia en el ámbito laboral. Ok, señores, hoy es viernes 20, a solo 3 días de haber celebrado el Día del Padre y haberlos saludado a todos ustedes. A continuación, el otro tema que se viene es paternidad irresponsable. Procuradora, yo no le quiero meter como morbo a este tema, pero me parece que es importante. Primera pregunta, ¿por qué se le dio feriado solo al Día del Padre y no al Día de la Madre? Fíjate qué interesante la pregunta, porque es una situación, ya me va a opinar usted de eso, pero además de eso, usted realiza un trabajo realmente impresionante, y yo lo he dicho acá, en esta entrevista, yo no estoy para caerle bien a nadie, pero da la casualidad que en alguna medida usted tampoco está para caerle bien a nadie. Y es que en alguna medida con el tema de la pensión alimenticia o cuota alimenticia, si usted le quiere llamar así, muchísimas veces usted les cobra a funcionarios, a gente que se ha ido para el norte y que ni aún así se salva, el aguinaldo que de pronto se tiene que poner al día, y muchos funcionarios, procuradora, no pueden acceder a cargos públicos ni reelegirse si están pendientes con las chirilicas para los hijos. Cuénteme. El brazo de la Procuraduría es extenso, es grande, tanto es así que por medio de un convenio que tenemos con Cancillería podemos perseguir a aquellos padres morosos que han emigrado al exterior. Bueno, en primer lugar, posiblemente buscando una mejora en su vida, pero al estar ya en otro lugar, se olvidan de los hijos que han dejado acá. Y ese es nuestro llamado, a que hagan esa reflexión. Incluso puede quebrarse esa relación sentimental con la pareja, pero la relación afectiva y emocional con sus hijos jamás debe de ser rota. Y por lo tanto, si no se cumple en esa parte de presencia de figura paterna, por lo menos que se cumpla el aspecto económico. Y la cuota alimenticia, a mí me gusta aclarar qué significa la cuota alimenticia. Cualquiera cree que solamente es para ir al súper y los gastos de alimentación de una niña o un niño. No, la cuota alimenticia lleva en sí, y eso es lo que carga la madre, alimentación, vestido, vestimenta que debe ser digno, techo igual digno, salud y educación. Y esparcimiento. Y recreación, que también debemos abonar a esas cuotas emocionales. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, en todo lo que implica una cuota alimenticia, siempre se quedará corta. Nosotros a veces quisiéramos imponer una cuota más elevada, pero lastimosamente hay un binomio acá, una ecuación que se realiza entre la capacidad económica del alimentante versus la necesidad del alimentario. Así es como vamos, pero hay tanto que hacer dentro de la Procuraduría ante tanta reacción irresponsable de los padres. Tenemos noticias de que hay padres que prefieren cambiar de trabajo constantemente o llegar al extremo de renunciar, de traspasar sus bienes a nombre hasta de personas particulares con tal de no cumplir con ese deber. Prefieren caer en un delito penal, eso se llama alzamiento de bienes. O alzamiento de bienes, fraude procesal, o nuestra figura típica que tenemos en el incumplimiento en los deberes de asistencia familiar, que por cierto el castigo es trabajos de utilidad pública, menos grave, que ahí también estamos luchando porque haya... ¿Se ha presentado alguna reforma? Sí, la hemos presentado para que haya se eleve a una pena más grave, porque hacemos y siempre la comparación, porque la mujer, si ella, en el caso de que no cumpla con sus deberes de madre, si es una madre desnaturalizada, es una madre repudiada por la misma sociedad, una mala madre. Pero el padre, no, entonces están las consideraciones, ya tiene otro hogar, ya tiene otros compromisos, entonces vienen las consideraciones del caso. Ahí es donde no se piensa dónde está ese deber fundamental de los niños y niñas que quedan prácticamente en el olvido por tanto padre irresponsable que tenemos en el país. Ok, Procuradora, siempre en el tema el cual estamos desarrollando, si vemos esta situación reflejada en las madres solteras que no reciben apoyo de los padres para con sus hijos, obviamente, ¿cómo afecta esta situación económica al desarrollo de las familias?
Y quiero ser puntual en este tema por lo que usted decía. Unos piensan que por haberlo sacado a la feria de agosto y haberles comprado su estreno, ahí se acabó la responsabilidad de los padres. ¿Cómo afecta este tema a la familia? El llamado hoy en día, y que se ha comprobado por lo que le estamos viviendo con una juventud desorientada, es que la figura paterna debió jugar un papel más activo. ¿Y qué es jugar un papel más activo? Es participar conjuntamente y con la misma responsabilidad con la madre. No importa incluso que al fin y al cabo haya un rompimiento. Y cuando digo paternidad activa se refiere tanto a los padres biológicos, a los padres adoptivos, a los abuelos que les toca jugar ese papel, a los padrastros y a los padres sociales, a todo aquello que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de la crianza de niño y niña. Paternidad activa es aquello que ese protagonismo que debe tener el padre desde la concepción, desde que se le da la noticia que va a ser padre, luego el nacimiento, estar presente cuando, que ve antes en las generaciones de nuestros abuelos, eso era algo hasta, bueno, se hubiera visto mal, pero hoy no, hoy es necesario que el padre vea cómo nace ese niño o niña, y luego, pues claro, la primera infancia, la adolescencia, la adultez, siempre va a ser necesaria la figura paterna. Por lo tanto, la mujer en caso de rompimiento también debe ser flexible en el caso de la visita, el horario, y eso estamos hablando cuando el hombre está fuera de la casa. Pero también está el caso, que puede estar adentro y estar ausente, una presencia decorativa, un padre ausente, un padre que oye pero que no escucha, un padre que está ahí pero está en otras actividades, incluso el trabajo puede ser enemigo de la paternidad activa. Ya no se diga si está viendo sus programas de fútbol, sí, que lo vea junto con el hijo, que lo vea junto, correcto, si lo va a ver, que sea con el hijo y que le explique, o la hija, porque no debe de sacarla incluso también, decir, esto es para, es de machos. O de los 3 partidos que vea uno y que le dedique el resto a su familia. Entonces, hacerlo todo, incluso la diversión como equipo. Entonces, el padre debe estar activo en todas las tareas, en todo lo que se realiza dentro del hogar, la presencia real de un padre. Esa es una paternidad responsable. Mejor que deje una foto para que se le recuerde con cariño al padre docente. Si no la va a hacer bien, mejor que deje esa fotografía. Solo cuando se hizo el hijo quiere estar presente, pero después ya no. Pausa, señores, en 8 en punto. Estamos pendientes porque el Día del Padre es feriado y el de la Madre no. Volvemos. Señores, estamos de regreso y seguimos conversando sobre paternidad irresponsable. Licenciada Julia Evelyn Martínez, la primera pregunta es ¿por qué el Día del Padre es feriado y por qué el Día de la Madre, que Dios la bendiga únicamente? No, yo creo que tiene que ver con eso que se llama la cultura patriarcal, es decir, la cultura que predomina en nuestras sociedades en las cuales se considera que los padres tienen preeminencia y están por sobre las madres en lo que se relaciona a sus hijos. Fíjese que en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española dice que un huérfano, define lo que es un huérfano, y dice, dícese de aquel menor a quien le falta la madre o el padre, pero principalmente el padre. Eso dice en la Real Academia de la Lengua Española. ¿Qué le quiere decir? Que un niño o una niña es más huérfana si le falta el padre. Y eso lo que nos está tratando de mostrar, o lo que nos refleja, es la mayor valoración que tiene en esta cultura y en estas prácticas culturales, incluyendo estos feriados, lo que es el padre, el hombre, la parte de eso es que vivimos en sociedades patriarcales, y por eso es que no es de extrañar, no quiero decir que lo justifico, porque no lo justifico, pero no es de extrañar entonces que para los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, al declarar el feriado, pues el Día del Padre, como es superior sobre la madre, entonces a ese le den feriado, mientras que el Día de la Madre, al ser considerada inferior, pues no le den feriado. Entonces yo no, más allá de que si conviene o no conviene dar feriados, pero yo creo que estos son de los símbolos, y estas son de los símbolos, de los mensajes de la cultura de nuestro medio, que lo que hacen es reforzar la desigualdad entre hombres y mujeres. Y luego yo solamente también rápidamente quiero señalar
que lo que tenemos que cambiar también son esas visiones tradicionales y machistas sobre la maternidad y sobre la paternidad, pero sobre todo sobre la paternidad. Considerar, me gusta mucho lo que dijo la señora procuradora de que la paternidad responsable no es solamente dar la cuota o dar o ser proveedor de la casa, sino que tiene que también con el apoyo emocional, con el cuidado. Pero yo lo llevaría todavía más allá, que de acuerdo a nuestra legislación, y si no que la procuradora me corrija, pero también se establece que debe haber una corresponsabilidad en el cuidado de hijos e hijas y en la realización de todas esas tareas asociadas al cuidado. Pero en este momento, aunque las leyes digan tal cosa, pero en la práctica el 89% de todo el trabajo no remunerado, de trabajo del cuidado que se realiza en los hogares, el 89% es realizado por las mujeres y solo el resto, el 11% es realizado por los hombres. Y en las zonas rurales la situación es peor, porque ahí el 97% de los oficios de la casa lo realizan las mujeres y solo un 3% lo realizan los hombres. Entonces, porque muchas veces asociamos la paternidad a ser el proveedor de la casa, el proveedor de la familia, y la maternidad pues a cuidar y a cuidar la familia. Entonces yo creo que necesitamos cambiar esos paradigmas de la maternidad y la paternidad para poder avanzar a una sociedad igualitaria en donde exista corresponsabilidad en la tarea de cuidar a los niños y las niñas, y en donde el Estado también debe ser corresponsable en ese cuidado, porque las familias no se pueden hacer cargo solamente ellas solas, y sobre todo en esta crisis económica, de cuidar apropiadamente a los niños y a las niñas. Antes de pasar al tema de feminicidio con la licenciada Juárez, yo le quiero preguntar a usted, licenciada, porque usted lo acaba de mencionar, licenciada Martínez, en la zona rural, la irresponsabilidad de los padres, y puntualmente también acá en la capital, y es que indigna para muchos ver padres que son irresponsables y que tienen 7, 8 hijos regados por todos lados, y al final nosotros con nuestros impuestos los terminamos subsidiando a ellos, ayudándoles. Pero en la zona rural tradicionalmente se ha visto como un fondo de pensión, de retiro, el tener muchos hijos para que después ellos nos mantengan. Bueno, sí, esa es una explicación. Yo no estoy tan segura. Fíjense que yo no estoy tan segura si realmente ese mayor número de hijos e hijas realmente se considere como una especie de seguro de retiro de los adultos. Puede ser que en algunos casos, puede ser que no. Yo creo que ese tener el número excesivo de hijos, sobre todo en las zonas rurales, obedece a una idea que está de tener los hijos que Dios nos mande. Eso en primer lugar. A la falta de educación sexual, a la falta de servicios de planificación familiar que sean accesibles para las familias, sobre todo para las mujeres de las zonas rurales. Pero también hay algo más, es que mire, si usted va en la cultura, en las canciones, en los dichos, en los chistes, en todo, aquí se cree que un hombre mientras más hijos tiene, es más hombre, es más macho. Que lo mantenga, entonces. Sí, entonces usted incluso si hay un hombre que a cierta edad no tiene hijos, empiezan a sospechar de su masculinidad. Y este quizás es raro, y este que quizás no es hombre. Y entonces, pero ven, si los niños y las niñas, pero sobre todo los niños, los educamos con esos valores de la masculinidad, de que la masculinidad, uno se es más hombre mientras más hijos se tenga, independientemente del nivel de responsabilidad, corresponsabilidad que tenga en su cuidado y mantenimiento. Entonces ahí tenemos hombres que tienen hijos por todos lados. Pero después la sociedad nos quejamos. Después nos rasgamos las vestiduras y no vemos que en los procesos educativos, que en los procesos de socialización, estamos formando a los niños y a los jóvenes en esos valores de una paternidad machista. Bueno, pero hay otros que tienen 2, 3 hijos y siguen mostrando signos raritos también. Pero mire, solamente le digo, no, permítame, solamente algo, y me disculpe, pero vaya, por ejemplo, hay una canción aquí muy popular. ¿Cuál? Que es esa que se llama El Garrobero, de Aniceto Molina, no sé si usted, y que la escuchan, y todo el mundo, seguramente se están riendo, ¿verdad? Pero no es broma, escuchen bien esa canción. Y ahí dice que quiere que su hijo tenga muchas novias, al igual que su papá. Quiere que su hijo sea un semental, al igual que su papá. Y todos bailando ahí en el carnaval de San Miguel, todos bailan el garrobero, y no saben que los niños, los jóvenes, los adultos están oyendo esas letras, y entonces se está reproduciendo una idea de que si quieren ser como su papá, muy machos, pues muy sementales y con muchas novias.
Bueno. No, entonces, a eso me refiero yo con la socialización. Y por eso es que esto no solo puede depender de la familia, sino que también aquí hay una responsabilidad del Estado, ¿verdad? Que yo sé que la está asumiendo poco a poco, pero que necesitamos darle un empujoncito para que realmente cambie esos procesos y esos valores y esos estereotipos con los cuales se estamos criando y educando a nuestros niños. Ok, perfecto. Tarea, ir a escuchar al Garrobero para ver lo que la licenciada Martínez está diciendo. Voy con usted, el tema feminicidio, que es sumamente interesante. Y es que solo en los primeros meses del 2013, datos que proporcionados por nuestra productora, registraron en el país 100 feminicidios, licenciada Juárez. Esta forma de violencia cegó la vida, óigalo bien, más de 1.813 mujeres en el territorio salvadoreño de toda la región centroamericana en el 2012, incluyéndolos. Según las autoridades policiales del país, las maras y pandillas agravaron este delito. Cuénteme desde Ormuza, ¿cómo miran este fenómeno? Bueno, el tema del feminicidio, aclarar que es un crimen de odio que se comete contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. De la misma manera que miramos el genocidio como aquella muerte que se ocurre a un grupo de personas por una determinada condición de raza, etnia o religión, contra las mujeres ocurre por el hecho de ser mujeres. Aquí hay varios elementos que debemos tener en cuenta, sobre todo ahora que se está construyendo un plan y una agenda de seguridad para el país. Primero, la necesidad de advertir que las muertes que ocurren a las mujeres, primero son muertes que se pueden prevenir, tomando en cuenta los riesgos diferenciales que hay para unas y otros. Por ejemplo, el tema de haber puesto fin al conflicto armado en el año 91 aparentemente hace pensar de que somos una sociedad pacífica, ¿verdad? Sin embargo, enfrentamos a partir a la fecha, somos el segundo país más violento del planeta en el indicador de muertes violentas, somos uno de los países más armados en la región, somos uno de los países que tienen más desplazamientos forzosos por el tema de seguridad. Entonces eso convierte que el posconflicto, digamos, enfrenta en realidad un nuevo contexto de conflicto. ¿Qué pasa? Las mujeres frente a los conflictos, frente a la violencia armada, tienen mayores riesgos de morir y de reducir el ejercicio de derechos. Te voy a poner un ejemplo. No solo se aumentan las muertes violentas, donde la principal medio utilizado son las armas, sino que hay toda una negación de derechos. Por ejemplo, en el tema de las amenazas y la coacción. Es decir, aquellas amenazas donde a las mujeres se les dijo de que no podían ejercer cualquier derecho a partir de un arma. Y las mujeres decían, por ejemplo, miren, basta con que él se siente en la sala y empiece a limpiar el arma y me empieza a decir... Ya sabes cómo quiero que te portes, ¿verdad? Ya sabes lo que me gusta y lo que no. Ese es un mensaje claro de amenaza, ¿verdad? Que inhibe a esa mujer de tomar decisiones, de tener autonomía, de ejercer una vida libre de violencia. Pero además, esas muertes violentas, ¿verdad? Que ciegan la vida de las mujeres por razones por las que no morirían los hombres. Porque uno, si analiza a simple vista o en frío los datos, puede decir, miren, en este país mueren más hombres que mujeres de manera violenta. Pero cuando entramos a analizar las formas en las que mueren, ¿por qué? O sea, ¿qué motiva esas muertes? Y el tratamiento que reciben esas muertes en la impunidad, una se va a dar cuenta que hay una clara diferencia más profunda, más agravada para la vida de las mujeres. O sea, ¿cómo mueren? O sea, las mujeres son hasta en un 60% vejadas sexualmente antes de morir. Y digo no solo una penetración, sino que aparecen los cuerpos desnudos, aparecen desmembradas, aparecen con signos de tortura en genitales externos como los senos, mordidas, incluso le graban nombres de hombres en las piernas, en la cara. Entonces, que son símbolos claros del odio y el menosprecio que se tiene hacia los cuerpos de las mujeres. Los nombres se lo marcan como para marcarlas de propiedad. Sí. Por ejemplo, hubo una masacre en Lourdes. Mataron a 4 hombres de una familia y a 2 mujeres. A los hombres los pusieron afuera de la casa, les dieron un tiro a cada uno. A las mujeres fueron desnudadas, las llevaron a 12 metros del lugar y además fueron golpeadas, vapuleadas antes de ser asesinadas. O sea, uno puede decir, si murieron 4 hombres de esa familia, pero murieron de manera diferente a las mujeres. ¿Cuál es el mensaje? Porque unos adentro, claro. ¿Cuál es el mensaje? Ahí hay un tema de expropiar a las mujeres, de usar a las mujeres como un botín de guerra. Y aquí viene el tema de pandilla. Enfrentamos nuevos señores de la guerra. El tema de las pandillas, el tema del narcotráfico, que tienen una alta disposición de armas, también pone en juego la vida de las mujeres. Por ejemplo, una de las prácticas, hemos identificado al menos 4 prácticas que son recurrentes para las mujeres y sobre todo para las niñas y las adolescentes. Por ejemplo, el uso de la violencia sexual como un rito de iniciación para la pandilla.
el uso de la extorsión sexual. Es decir, yo llego a un barrio y te digo, bueno, usted me da $40 cada semana o viola a su hija. Tercero, la venganza sobre el cuerpo de las mujeres, ¿verdad? Yo le digo a mi par, a ese otro hombre de esa pandilla contraria o del crimen organizado de ese lugar, ¿cómo me voy a vengar de él? A través de violar a su esposa, de violar a su hija, de raptarla, de secuestrarla o de asesinarla. O sea, no se elige a los hombres, se elige a las mujeres de esa familia. Y una cuarta, que es precisamente el forzar a las mujeres a ser las parejas sexuales de los pandilleros. O sea, llegan, bueno, hubo recientemente en un periódico digital una historia muy cruel que narraba cómo llegaba un jefe de una pandilla, llegaba a un centro escolar, decía, aquella me gusta, y bueno, te vas con nosotros porque el jefe, ¿verdad?, está cumpliendo años y vos vas a hacer su regalo. Entonces, esas prácticas están colocando la vida en muchos riesgos, no solo por las muertes directas violentas por armas de fuego, sino que El Salvador está presentando como las primeras causas de muerte en mujeres adolescentes el suicidio, que está precedido por el embarazo. Entonces, aquí hay un tema también de impunidad y de mensajes de tolerancia hacia estas formas de violencia. Por ejemplo, hemos visto recientemente 2 casos que de verdad dejarían frío a cualquiera que piense que la violencia es un acto atroz. Un caso de un hombre que violaba a su hija y a sus 4 hijas. Una de ellas queda embarazada, tiene un hijo, y el juez absuelve, o más bien dicta medidas sustitutivas a la detención contra el agresor porque ella le pide de que finalmente las mantiene. La Fiscalía reconoce que hay un riesgo de enviar a ese agresor, o sea, no solo el tema de impunidad contra su hija que quedó embarazada y tuvo un hijo, sino el riesgo de enviar a ese agresor contra las otras 3 hermanas. Y dice, sí, pero es que las otras no están embarazadas. O sea, ¿en qué país la pobreza de una mujer puede ser la condición para tolerar una violencia tan atroz como es el incesto? Un segundo caso, un hombre que rocía gasolina a una mujer y la prende. Ella sobrevive. Y entonces se absuelve porque en el testimonio esta mujer dice, mire, sí, es que yo me gasté el dinero para pagar la casa. Entonces, una pregunta, ¿cómo es que en un país democrático, con leyes que claramente te dicen de que lesionar a cualquier otro ser humano es perseguido por la ley, pero un juez absuelve aduciendo de que hay un derecho de corrección que subsiste de los hombres sobre las mujeres? Entonces, son 2 casos emblemáticos que ponen en perspectiva cómo la violencia que enfrentan las mujeres no tiene la misma valoración ni el mismo castigo. ¿Por qué? Porque está legitimada. Okay. Procuradora, quiero sobre este tema con su persona, porque la licenciada Juárez acaba de mencionar algo muy importante, el sistema de justicia, y obviamente a usted le toca todos los días con sus procuradores auxiliares brindar la asistencia legal, jurídica, asesoría a todas las víctimas. La violencia intrafamiliar es un problema en el cual el sistema de justicia realmente está preparado, es decir, viendo de cara a funcionarios, aplicadores de justicia, de pronto tratan como de justificar de pronto un derecho real de corrección, de sostenibilidad económica sobre las parejas. ¿Qué tanta impunidad sobre el tema feminicidios hay en nuestro país, sí, procurador? Sí, bueno, es realmente preocupante. Si bien es cierto, tenemos los instrumentos legales, tenemos instrumentos internacionales que también son ley de la República, y la mayoría de instituciones estamos trabajando articuladamente con el apoyo también de las organizaciones, más que todo las organizaciones de mujeres. Hay un sector que se está quedando atrás, no estamos con el mismo ritmo ni tenemos la misma ruta, que es algunos jueces y juezas. Yo no tiendo a generalizar, porque habrá algunos y algunas que sí tienen el conocimiento, la sensibilidad y la visibilización del problema, pero sí hay otros y otras también funcionarias judiciales que se resisten a emplear este catálogo de delitos que ya están tipificados y sancionados con su respectiva sanción, y se han quedado aplicando el Código Penal. Nosotros sabemos el Código Penal tiene que tener un esquema patriarcal y por lo tanto no visibiliza el problema como lo hace una ley especializada. Estamos trabajando duro en esto, estamos haciendo el llamado desde la propia Escuela de Capacitación Judicial para que de ahí venga la formación y el cambio de criterios, el cambio de esquemas mentales y por lo tanto pues haya algún cambio. Sí se habla de impunidad y sí nosotros condenamos que haya ese tipo de apreciación
por parte de algunos y algunas funcionarias judiciales. El llamado es a que desde la autoridad mayor, que es la Corte Plena, pues tome esto ya como ya en serio, porque la realidad nos está golpeando demasiado. Estos casos que menciona Silvia son impresionantes, son casos reales que están ahí, que son verídicos, y nuestras mujeres, nuestras niñas tienen derecho a vivir una vida libre de violencia, y si tenemos el demás mecanismo, ¿por qué no? No debe ser un resultado efectivo y sancionar al agresor de esa manera. Nosotros estamos apostándole a una jurisdicción especializada. El día que nosotros tengamos una jurisdicción especializada como la tiene Guatemala, por ejemplo, entonces creo que vamos a ir ya en un camino correcto. Este tema, es que debe haber sensibilidad. Mientras no haya esa identificación con el tema, si vemos como que es un caso más de los que suceden y siempre estamos tratando de recubrir de otras circunstancias la realidad de los hechos, entonces el resultado va a ser ese: tipificaciones erróneas, sanciones desproporcionadas que no llegan ni siquiera a cubrir ese principio de proporcionalidad que lo indica la ley, que debe, bueno, usted como abogado sabe que ante una infracción debe de haber una sanción. Grave es el hecho, pues con la misma gravedad hay que sancionarlo. Es el principio de proporcionalidad. Entonces, aquí no lo estamos viendo cuando la víctima es una niña, es un adolescente, es una mujer. Así es que ese es el llamado por este medio, y que por eso es lo importante de estos espacios, a que nos permite a los funcionarios, ejerciendo ese principio de corresponsabilidad, que sí lo tenemos, sociedad, Estado y familia. Entonces el llamado es a que todos trabajemos en este sentido. Perfecto. Hacemos otra pausa en 8 en punto, enseguida regresamos. Muchísimas gracias, estamos de regreso, señores, en este bloque. Rápidamente, procuradora, vamos a arrancar sobre un tema de una denuncia interpuesta por una ciudadana en contra del hoy por hoy presidente de la Corte de Cuentas de la República, el señor Rosalío Toches. Acá la tenemos. Y es que la licenciada Carla María de Los Ángeles Cermeño de Alfaro se queja precisamente del funcionario por el tema de violencia contra la mujer, relación a la legislación vigente aplicable a la materia. ¿Qué se sabe de esto? Y hay que decirlo, no es ante su institución, sino que ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Por favor. Sí, gracias. Bueno, si no es en mi institución, pues no tengo conocimiento en sí del caso, así es que voy a dar una opinión generalizada. Tanto la institución que represento como en carácter personal, claro que estamos, pero de acuerdo que se castigue en debida forma a todos los agresores en cualquiera de sus manifestaciones. Pero recordemos que hay un principio de inocencia. Entonces, si la persona denunciante logra demostrar que el funcionario, no voy a decir nombre, puede ser el que se menciona, puede ser otro o cualquier otro, ha incurrido en este tipo de agresión, pues bienvenida sea también la sanción respectiva. Me llama la atención, pero todo, ¿por qué en este momento cuando él busca una reelección? O sea, yo no estoy demeritando, pero sí me llama mucho la atención. Por eso debe haber un debido proceso. Un debido proceso significa una garantía de audiencia y de defensa y prueba. Si resultare culpable, pues claro que sí. Perfecto. A sancionar. Juárez. Bueno, yo quiero decir de que como sociedad civil invitamos al nuevo gobierno a tomar en cuenta que la construcción de la seguridad del país no puede hacerse si esta es ciega a las necesidades de las mujeres. Eso atraviesa, y el tema que vincula en esta nota es el finiquito moral, más allá del finiquito económico que deben de tener los funcionarios que están en el gobierno. Un funcionario que ha sido señalado por violencia sexual, por acoso, por violencia laboral, no puede estar dentro de la fila de instituciones públicas que pretenden erradicar el problema. Número 2, tiene que entenderse que necesidades de las mujeres y la inseguridad son vitales, como por ejemplo el tema del desarme y el tema de reconocer la protección sobre las niñas y las adolescentes como una situación prioritaria y diferencial de las violencias que enfrentan los hombres. Perfecto. Licenciada Martínez, a usted le quiero preguntar puntualmente sobre los niños en Arizona. Tanto Joe Biden como Mari Carmen Aponte ya dijeron que aquí no va a haber luz al final del túnel y que más se le aplica una reforma integral migratoria que a la reunificación de la familia, porque van huyendo de una crisis de nuestro país delincuencial. Sí, mire,
aquí son de las cosas que indignan. Indignan porque lo que estamos viviendo en esa frontera y en esos centros de albergue en la frontera, sobre todo en Arizona, es una catástrofe realmente humanitaria de estos niños y estas niñas. Estos 379 niños y niñas que están en estos lugares, algunas de estas niñas ya están embarazadas porque han sufrido agresiones sexuales durante el trayecto hasta llegar, que las detectaron en la frontera. Y lo grave y lo que indigna y como sociedad nos debería de avergonzar es el hecho de que muchas de estas niñas o la mayor parte de estas niñas y niños que han llegado a esa situación son el resultado del desplazamiento forzado debido a las condiciones de inseguridad y de violencia extrema que les amenazan en sus comunidades. Ya la licenciada Silvia de Hormuza nos decía, o sea, cómo están usando el cuerpo y la extorsión sexual contra las niñas, la violencia contra las niñas y adolescentes en las comunidades por parte de estos nuevos señores de la guerra que son las pandillas y son los narcotraficantes. Y entonces muchas de estas niñas, sus familias, no es que sean irresponsables y las han lanzado, sino que en muchas veces en la angustia, con la esperanza de que van a salvar sus vidas, las han enviado a través, siguiendo esa ruta de la miseria o la ruta del migrante, las han llevado a esa situación y por supuesto que se enfrentan con mayores peligros, pero es un grito de auxilio de toda una sociedad y sobre todo de esta niñez y la adolescencia que clama porque ya no soporta más esta inseguridad, y aquí es donde esta solución a este problema no proviene de los Estados Unidos, no es del presidente Obama, no es del vicepresidente Biden, no es de otros, ni es del Fomilenio, sino que esto es una responsabilidad sobre todo del Estado salvadoreño. Perfecto. Señores, vamos a otra pausa en 8 en punto. Volvemos. Muchísimas gracias. Estamos de regreso. Se nos acabó el tiempo. Llegamos al final de entrevista 8 en punto. Licenciada Julia Evelyn Martínez, siempre es un gusto tenerla acá. No, y yo le quiero agradecer públicamente también porque usted se tome el tiempo de este espacio para poder abordar estos temas que generalmente en otros medios son callados o son invisibilizados. Muchas gracias en nombre de las mujeres salvadoreñas. A mí me interesa porque muchas veces dicen, no, es que no me da rating ese problema, cuando el tema es que es un tema de país. Licenciada Silvia Juárez, también un gusto haberla tenido acá. Bueno, muchas gracias. Yo también agradezco el compromiso del medio y de este programa para entender las dinámicas que enfrentan las mujeres como retos de país. Procuradora, licenciada Sonia Elizabeth Cortés, también. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, hoy. Licenciado. Ha sido un gusto para mí estar compartiendo temas tan interesantes y no quiero desaprovecharse el llamado a todas las instituciones a que articulemos esfuerzos para poder luchar contra estos flagelos tan impresionantes. Perfecto. Señores, a continuación se viene solo fútbol. Italia, pura vida, May, perdió frente a Costa Rica. A continuación, todo el detalle. Soy Sergio Méndez, hoy viernes 20 de junio del 2014. Así están las cosas en nuestro país. Será hasta el día lunes. Pasen buenas noches. Que el Señor los bendiga a todos.